¿Alguna vez te has detenido a desentrañar el verdadero significado de la serpiente en el jardín del Edén? La historia es bien conocida. Un paraíso perfecto, Adán y Eva en plena armonía, hasta que una serpiente astuta los seduce a morder el fruto prohibido. Y entonces todo cambia. La caída de la humanidad, el sufrimiento, la separación de Dios. Pero, ¿es realmente tan simple? Tradicionalmente, la serpiente es vista como la villana, el emblema del mal que destruye la inocencia de Adán y Eva. Sin embargo, ¿qué se esconde detrás de esta figura tan familiar? ¿Y si hubiera una profundidad sorprendente que nos escapara, una nueva perspectiva que reconfigurara nuestra comprensión sobre los eventos en el jardín del Edén? Pero antes de continuar, no olvides suscribirte y darle me gusta a este video. Tus interacciones son fundamentales para llevar el mensaje de Dios a más lugares. Ahora vamos a seguir la narrativa del Génesis. A menudo se lee de manera superficial. Una serpiente tentadora, una mujer que cede a la tentación, un hombre que la sigue y listo, la humanidad está condenada. Pero, al examinar con más atención, especialmente en el contexto del hebreo original, nos damos cuenta de que esta historia es mucho más rica y compleja de lo que nos han enseñado. Es hora de abrir los ojos y explorar los misterios ocultos que pueden redefinir la esencia de lo que realmente sucedió en el jardín del Edén. En el texto hebreo, la palabra usada para serpiente es nachash, y nachash no es simplemente una serpiente común. Este término tiene capas de significado que desafían nuestra comprensión tradicional. Por ejemplo, nachash también está relacionado con algo brillante, algo que refleja luz. Imagina por un momento, ¿y si la serpiente del Edén no fuera una serpiente común, sino un ser luminoso, un ser dotado de un conocimiento que Adán y Eva no tenían? Algo que no era solo un animal, sino una presencia con el poder de seducir, de convencer, de ofrecer algo más allá de lo permitido. Adán y Eva vivían en un estado de pureza, en un mundo donde todo estaba en armonía. Pero ese mundo era, al mismo tiempo, un mundo de inocencia, de desconocimiento. La serpiente no solo ofreció el fruto, sino que ofreció la posibilidad de una elección. Lo que muchos llaman tentación fue, en realidad, una apertura al libre albedrío, al deseo de explorar lo desconocido, de saber qué había más allá de la orden que se les había impuesto, lo cual, a su vez, generó consecuencias. Pero entonces, ¿alguna vez te has preguntado por qué Eva no dudó al escuchar a la serpiente? ¿Por qué no hubo miedo? ¿Por qué simplemente no se alejó de esa presencia? Piénsalo bien. Eva no mostró temor. Ella escuchó cada palabra, reflexionó sobre lo que se le decía y finalmente tomó una decisión consciente. Esto nos lleva a creer que la serpiente tenía algo más, una presencia diferente, una sabiduría que tenía sentido para Eva. Tal vez no fuera solo una cuestión de ser tentada, tal vez fuera una invitación al conocimiento, a la comprensión de algo que ella ni siquiera sabía que deseaba. Y al igual que Eva, cada uno de nosotros tiene esa curiosidad natural dentro de sí, esa voluntad de saber más, de experimentar lo desconocido. La curiosidad forma parte de nuestra esencia. Está entrelazada en nuestra naturaleza, desde los primeros momentos de nuestra existencia hasta los tiempos modernos. Nos impulsa un deseo de explorar, de entender, de superar los límites. Ese deseo, al mismo tiempo que nos impulsa a crecer, también puede ser nuestro mayor punto de fragilidad. Podemos encontrar muchos ejemplos de esto a lo largo de la Biblia. Piensa en la esposa de Lot, cuando huía de Sodoma y Gomorra. Se les advirtió de manera clara que no miraran atrás. Pero en ese momento decisivo, ¿qué hizo la esposa de Lot? Miró atrás. Movida por la curiosidad, por el deseo de saber qué estaba sucediendo con la ciudad que dejaba atrás, desobedeció
una orden divina, y el precio fue alto. Fue transformada en una estatua de sal, un símbolo eterno de cómo la curiosidad puede llevarnos a consecuencias irreversibles. Ella no quería simplemente alejarse, quería entender, quería ver con sus propios ojos lo que estaba sucediendo, y esa curiosidad, que parecía inofensiva, fue fatal. Otro ejemplo que podemos encontrar está en Saúl, el primer rey de Israel. Fue elegido por Dios, ungido para liderar al pueblo, y en cierto momento recibió una instrucción clara. Debía destruir a todos los amalecitas sin dejar nada atrás. Pero Saúl, con sus propios juicios, tal vez influenciado por la curiosidad sobre el valor de lo que tenía ante sí, decidió perdonar lo mejor de los animales, pensando que estaba actuando justamente. La curiosidad por querer algo más allá de lo que se le había ordenado, el deseo de hacer algo diferente, terminó costándole el reino. Saúl eligió escuchar su propia voluntad y no la instrucción directa de Dios. Una vez más, vemos cómo la curiosidad humana, cuando no está bien dirigida, puede ser un factor de caída y de pérdida. ¿Y qué tal si hablamos del rey Ezequías? Él, en un acto de curiosidad y quizás de orgullo, abrió su palacio a los emisarios de Babilonia y les mostró todos sus tesoros. Quiso mostrar lo que tenía, compartir lo que poseía, tal vez sin pensar en las implicaciones de aquello. Y fue ese momento el que generó una profecía de destrucción. El profeta Isaías advirtió que todo lo que Ezequías había mostrado un día sería llevado a Babilonia y que su pueblo sufriría a causa de ello. Una vez más, vemos el peligro de dejarse llevar por el deseo de mostrar, de explorar, de ir más allá de lo necesario. Incluso Moisés, uno de los más grandes líderes de la historia bíblica, fue víctima de esa curiosidad y del deseo de hacer las cosas a su manera. Cuando el pueblo de Israel tenía sed en el desierto, Dios le ordenó a Moisés que hablara a la roca para que de ella saliera agua. Pero Moisés, en un momento de impaciencia, tal vez queriendo mostrar su propia fuerza y autoridad, golpeó la roca con su bastón. Esa desobediencia le costó la entrada a la tierra prometida. La curiosidad de actuar de forma diferente, de quizás demostrar el poder a través de su propia acción, lo llevó a una consecuencia dura e irrevocable. Podemos incluso citar el deseo del rey David de saber exactamente cuántos hombres estaban bajo su mando, realizando un censo que no era la voluntad de Dios. Ese deseo, esa curiosidad por conocer el tamaño de su fuerza, trajo una gran plaga sobre el pueblo de Israel. David quería entender, quería conocer su fuerza numérica, pero olvidó que su verdadera fuerza estaba en Dios, no en los números que podía contar. Y Eva, en ese jardín perfecto, frente a una serpiente que hablaba con palabras seductoras y promesas de un conocimiento hasta entonces inalcanzable, también fue tocada por ese mismo deseo. La curiosidad de Eva era, en cierto sentido, inevitable. Al fin y al cabo, no es ese impulso lo que nos hace querer más de la vida. No es el deseo de entender, de superar barreras, lo que nos impulsa a crecer, a evolucionar, a descubrir qué hay más allá de lo que vemos. La serpiente supo exactamente dónde tocar. Eva, como cualquier ser humano, tenía un deseo latente de entender el mundo que la rodeaba, de conocer lo que le era oculto, de experimentar lo que le estaba prohibido. La serpiente sabía esto, vio esa fragilidad en Eva y supo cómo explotarla. El papel de la serpiente fue, sobre todo, explotar esa vulnerabilidad humana. La serpiente no necesitaba forzar a Eva, no necesitaba empujarla hacia el fruto prohibido. Todo lo que necesitaba hacer era plantar la semilla de la duda, de la curiosidad, y dejar que el deseo natural de saber más hiciera el resto. Eva vio que el fruto parecía agradable,
que tenía algo más que ofrecer, algo más allá de lo que podía comprender en ese momento. Y así es exactamente como la curiosidad opera en nuestras vidas, haciéndonos creer que hay algo más, algo que necesitamos ver, tocar, experimentar para sentirnos completos. La serpiente observó esa ansia humana y la utilizó como su mayor arma. No fue la fuerza lo que la serpiente usó, sino la seducción de lo desconocido, de lo prohibido. Y, de cierta manera, esa misma seducción está presente en cada uno de nosotros, cada vez que nos enfrentamos a una elección que implica traspasar límites. Muchas veces, los límites existen para protegernos, pero el deseo de cruzarlos, de ver qué hay del otro lado, es un impulso casi incontrolable. La Biblia está llena de momentos en los que la curiosidad llevó al error, a la caída, al dolor. Y es importante comprender que la curiosidad en sí misma no es mala. Al fin y al cabo, es lo que nos lleva a crecer, a buscar nuevos descubrimientos. Pero la forma en que permitimos que nos controle, cómo nos dejamos llevar por ella sin medir las consecuencias, puede conducirnos a caminos peligrosos. La serpiente sabía esto. Vio en Eva no solo a una mujer inocente, sino a alguien que tenía dentro de sí la chispa del deseo de conocimiento, y fue precisamente esa chispa la que avivó, hasta que Eva cedió al deseo de experimentar lo que estaba más allá de su comprensión, lo que, hasta ese momento, le estaba prohibido. Al final, nos damos cuenta de que la serpiente actuó aprovechando una debilidad humana universal, el deseo de saber, de explorar, de ser más. Y es ese deseo, esa curiosidad, lo que debemos comprender y, en cierto sentido, domar, para que no nos lleve a caídas innecesarias. Es un llamado a mirar dentro de nosotros mismos y entender que, muchas veces, lo que parece una oportunidad de conocimiento es, en realidad, una prueba. Una prueba que nos invita a cuestionar si realmente debemos cruzar esa línea o si debemos confiar en lo que ya se nos ha dado. Pero ¿quién o qué era realmente esa serpiente? Si nos permitimos cuestionar lo que ya se ha dicho tantas veces, podemos encontrar nuevas perspectivas. Algunos estudiosos creen que, antes de la maldición que la hizo arrastrarse, la serpiente era algo completamente diferente de lo que imaginamos. Tal vez tenía patas, tal vez tenía alas, o tal vez era un ser de naturaleza gloriosa, algo majestuoso y brillante que reflejaba luz. Algo que llevaba consigo una presencia que transmitía sabiduría y poder. Podemos incluso imaginar que la serpiente, antes de la caída, tenía una forma tan imponente que le confería un magnetismo imposible de ignorar. Esa característica la convertiría en algo mucho más que un simple animal que se arrastra. La convertiría en un ser que bien podría tener una misión mayor, desafiar el statu quo, cuestionar las reglas establecidas y revelar una perspectiva que hasta entonces estaba oculta. Si miramos más profundamente, notamos que esa serpiente y el conocimiento están interconectados de formas misteriosas y profundas, que van más allá de nuestra visión superficial. En el misticismo judío existe un concepto llamado gematria, que asigna valores numéricos a las palabras hebreas, revelando conexiones que no son obvias a primera vista, pero que traen a la luz significados y relaciones que se nos escaparían si no nos tomáramos el tiempo de buscar más allá de lo literal. Sorprendentemente, la palabra Nachash, que significa serpiente, y Mashiach, que significa Mesías, comparten el mismo valor numérico, 358. ¿Una coincidencia? Quizás. Pero pensemos por un momento en lo que esto podría revelarnos. ¿Sería esta conexión numérica solo una casualidad o un mensaje profundo dejado en las Escrituras, sugiriendo que el proceso de caída y redención están de alguna manera intrínsecamente ligados?
La serpiente en este contexto deja de ser solo una figura negativa que llevó a la humanidad al error y a la caída. Pasa a ser en realidad el comienzo de algo mucho más grande, el punto de partida de una jornada de conciencia. Fue a través de la serpiente que el ser humano fue presentado al libre albedrío, al poder de elegir, y fue ese conocimiento, aunque doloroso, aunque con consecuencias pesadas, lo que nos hizo despertar. Sí, fue una caída. Sí, hubo dolor y sufrimiento, pero también fue a partir de ese momento que comenzamos a diferenciarnos, a ser conscientes, a buscar algo más allá del simple existir. Ese conocimiento que parecía, a primera vista, una maldición, en realidad trajo consigo el potencial de redención. La serpiente nos dio el impulso inicial para salir de la pura inocencia y entrar en un mundo donde podemos, y necesitamos, buscar lo divino. Sin embargo, es importante dejar claro, no estamos aquí para glorificar la caída. No se trata de romantizar un error o de decir que el alejamiento de Dios fue algo positivo en sí mismo. Se trata más bien de entender la profundidad de la experiencia humana y de ver que, incluso cuando fallamos, hay algo que aprender. El conocimiento, aunque doloroso, es lo que nos hace únicos. Es lo que nos lleva a reflexionar, a crecer, a buscar un propósito mayor que va más allá de lo que vemos y experimentamos inmediatamente. La serpiente, al tentar a Eva, hizo que la humanidad pasara del estado de inocencia a la complejidad de la existencia consciente. Una existencia en la que no solo hay placer y armonía, sino también responsabilidad, decisiones y las consecuencias de esas decisiones. Ese conocimiento no vino para destruirnos, sino para desafiarnos, para impulsarnos a buscar aquello que es eterno, a buscar una conexión verdadera con lo divino. Y aquí entra el papel del Mesías, esa conexión numérica que la gematria nos muestra entre Nachash y Mashiach, no debe ser vista como una glorificación de la caída, sino como un puente que conecta dos momentos fundamentales de la experiencia humana, la caída y la redención. La serpiente nos presentó el conocimiento y el Mesías nos ofrece la sabiduría para lidiar con ese conocimiento. La caída nos dio el poder de elegir, pero es a través del Mesías que aprendemos a tomar las decisiones correctas, las que nos llevan de vuelta al camino divino. El Mesías es quien transforma el caos en paz, quien toma el dolor del error y lo convierte en crecimiento. Él nos guía, nos da el discernimiento necesario para que podamos usar el conocimiento recibido de la manera correcta. La caída fue, de hecho, dolorosa. Fue el momento en que nos alejamos de Dios, cuando percibimos nuestra vulnerabilidad y nuestra insuficiencia sin Él. Fue un momento de separación, un momento en el que nos enfrentamos a nuestra propia fragilidad. Pero el Mesías nos enseña que esa vulnerabilidad no es el final. La caída no es el fin de la historia. Puede y debe ser un punto de partida para una búsqueda mayor. El Mesías nos muestra que, incluso después de haber fallado, incluso después de haber elegido el camino equivocado, todavía hay posibilidad de redención. Podemos encontrar el camino de regreso, y más que eso, podemos elevarnos a un estado más consciente y más cercano a Dios, precisamente porque experimentamos lo que es estar lejos de Él. La serpiente nos hizo conocer lo que era el bien y el mal, nos dio la conciencia del bien y del mal. El Mesías nos dio la redención, la oportunidad de transformar esa conciencia en una elección por Dios, en una oportunidad para regresar a Él, no como seres inocentes, sino como seres conscientes y transformados por la experiencia. Quizás ese sea el verdadero significado de esta conexión numérica, esa profunda relación entre Nachash y Mashiach. Mostrar que, en el gran ciclo de la existencia, la caída y la redención siempre están interconectadas.
No hay crecimiento sin dificultad. No hay redención sin la conciencia de lo que necesitamos superar. Es importante recordar que la serpiente no ofreció el fruto a Eva solo para destruir. La serpiente vio la fragilidad de Eva, su deseo de saber, su anhelo de algo más, y fue precisamente en esa vulnerabilidad donde actuó. La curiosidad, la voluntad de conocer y explorar aquello que le era prohibido, fue la brecha que la serpiente encontró, y así es con nosotros también. Muchas veces lo que parece una oportunidad de crecimiento es, en realidad, una prueba, y es por eso que necesitamos la sabiduría del Mesías, que nos enseña a discernir, a elegir con sabiduría, y a transformar lo que antes era una debilidad en un punto de fuerza, en un camino de regreso a Dios. Por lo tanto, la narrativa de la serpiente y del Mesías no trata de dos opuestos, sino de dos partes de un mismo proceso: la caída, que nos llevó al alejamiento, y la redención, que nos trae de vuelta de manera más profunda y verdadera. Se trata de cómo la serpiente nos introdujo al poder del conocimiento, pero el Mesías nos da la sabiduría para lidiar con él, para reconectarnos con aquello que perdimos y convertirnos en seres humanos más conscientes, más amorosos y más cercanos a lo divino. Si miramos más profundamente, veremos que la figura de la serpiente en el Edén puede ser reinterpretada de formas que desafían nuestro entendimiento común y que se conectan a símbolos poderosos presentes en diversas culturas alrededor del mundo. Ya exploramos la palabra Nachash y su relación con la sabiduría y la iluminación. Pero ahora vamos más allá. Vamos a observar cómo diferentes civilizaciones veían la figura de la serpiente y qué nos puede decir esto sobre el verdadero papel de este ser enigmático en el jardín del Edén. La serpiente, en muchas culturas, lleva un simbolismo que va mucho más allá de la idea simplista de ser una criatura vil y rastrera. En realidad, en muchos mitos y tradiciones, se la asocia con la sabiduría, la renovación, el poder e incluso con la propia esencia del conocimiento. En la mitología egipcia, la serpiente era un símbolo de Wadjet, una diosa que protegía al faraón y representaba la sabiduría espiritual, vista como una guía y una guardiana. Ella era la fuerza que conducía, que protegía lo que era sagrado. En la cultura mesopotámica encontramos dioses con características serpentinas, seres que poseían un conocimiento oculto, algo más allá de la comprensión ordinaria de los hombres. Estas serpientes representaban una fuerza que guiaba al ser humano hacia la trascendencia, hacia la conexión con algo mayor. E incluso en la Biblia encontramos referencias que nos invitan a mirar a la serpiente de una manera diferente. Jesús, al enseñar a sus discípulos, dijo: «Sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas». Mateo 10:16. Él reconocía en la serpiente una cualidad importante, algo que deberíamos cultivar: la prudencia, la astucia. El propio Jesús, en un contexto de enseñanza sobre el reino de Dios, ve en la serpiente una característica que va más allá del mal, algo que tiene valor para el ser humano que busca vivir sabiamente en este mundo. Si observamos todas estas referencias, comenzamos a notar que la serpiente es una figura recurrente en muchas tradiciones antiguas, vista tanto como una protectora como una tentadora, una guardiana de los misterios de la existencia. Y esto nos lleva a una idea fascinante. ¿Acaso la serpiente en el Edén no era simplemente un ser rastrero? ¿Su naturaleza podría ir mucho más allá de lo que imaginamos? ¿Y si la serpiente del Edén pudiera ser vista como una manifestación de una fuerza guardiana, un desafío que necesitaba ser enfrentado, una especie de dragón simbólico que guarda el camino hacia el conocimiento prohibido?
Pensemos en cómo se retrata la figura del dragón en diversas mitologías alrededor del mundo. El dragón, por ejemplo, en la mitología china y en muchas otras tradiciones, es un símbolo de poder, de transformación, un ser que lleva tanto el caos como la posibilidad de renovación. En muchas historias, el dragón guarda tesoros, pero esos tesoros no son simplemente riquezas materiales, como el oro y la plata. El tesoro, muchas veces, representa el conocimiento, el autoconocimiento, la sabiduría oculta que solo puede ser alcanzada por aquellos que tienen el coraje de enfrentar al dragón, de encarar sus propios miedos, sus limitaciones y seguir adelante. El dragón, entonces, se convierte en un símbolo de prueba, una prueba necesaria para que el ser humano alcance algo más allá de lo ordinario, más allá de lo común. Al igual que el dragón, la serpiente en el Edén se coloca como guardiana de un tesoro precioso, el conocimiento del bien y del mal. Ella no solo ofrece un fruto, ofrece un desafío, una elección que implicaría renunciar a la inocencia y entrar en el territorio de la conciencia y la responsabilidad. Desafía a Adán y Eva a mirar más allá de lo que conocían, a arriesgar lo que tenían para alcanzar algo nuevo, algo incierto. Así, la serpiente en el Edén no es simplemente un ser astuto que se arrastra por el suelo, sino una guardiana de un conocimiento que, una vez descubierto, transforma para siempre a quienes lo poseen. Es el dragón simbólico que desafía al ser humano a dejar atrás el paraíso de la inocencia y entrar en el complejo y doloroso camino del crecimiento y del autodescubrimiento. Ahora, piensa en la figura de Prometeo en la mitología griega. Prometeo fue el titán que desafió a Zeus y trajo el fuego a la humanidad. El fuego era más que una simple llama, era un símbolo de luz, de creación, de conocimiento. Al igual que la serpiente en el Edén, Prometeo trajo a la humanidad algo prohibido, algo que desafiaba el statu quo, algo que cambiaría para siempre el destino de la humanidad. Ese fuego que Prometeo trajo es una metáfora del conocimiento, un conocimiento que tiene el poder de transformar, de crear, pero también de destruir. De la misma manera, el fruto del conocimiento del bien y del mal, ofrecido por la serpiente, era más que un alimento. Representaba la capacidad de discernimiento, el poder de elegir entre el bien y el mal, de construir o destruir, de ser libre, pero también de asumir las consecuencias de esa libertad. Cuando introducimos la figura del dragón, no estamos hablando de un ser literal que vuela y escupe fuego. Estamos hablando de un símbolo, de una fuerza que representa el desafío supremo que nos lleva al autoconocimiento. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, leemos sobre el gran dragón, la antigua serpiente llamada Diablo y Satanás. Este pasaje es poderoso porque nos muestra la conexión entre la serpiente del Edén y un ser que es mucho más que un simple animal. Es descrito como el gran dragón, una entidad que tiene tanto el poder de engañar como el poder de desafiar y provocar el crecimiento. Este dragón no es solo un símbolo del mal, también es un símbolo de desafío, un símbolo de cómo, para avanzar espiritualmente, necesitamos enfrentar nuestros miedos, nuestras limitaciones y nuestros deseos. Es importante entender que la curiosidad, muchas veces, tiene un alto precio. En el jardín del Edén, Adán y Eva cedieron a la curiosidad y al deseo de conocer lo que estaba más allá de lo que Dios les había permitido. Y esto no fue sin consecuencias. Esa curiosidad los llevó por un camino de dolor, de separación de Dios, de pérdida de la inocencia. La serpiente les ofreció el fruto del conocimiento del bien y del mal, pero ese conocimiento no vino acompañado de sabiduría. Conocer algo no significa necesariamente comprender su propósito o usar ese conocimiento para el bien.
Aquí reside una distinción fundamental que necesitamos hacer. El conocimiento no es sabiduría. El conocimiento es simplemente la acumulación de información, la habilidad de entender hechos y conceptos, pero la sabiduría es mucho más que eso. Es la capacidad de usar el conocimiento de manera prudente, de saber cuál es el momento adecuado y la forma correcta de aplicar lo que sabemos. La sabiduría es el discernimiento que nos permite elegir el camino del bien, el camino que lleva a la vida y a la conexión con Dios. Y la verdadera sabiduría, esa sabiduría profunda y transformadora, viene de Dios. En Proverbios 9:10 leemos: El temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santo es inteligencia. La sabiduría comienza con la reverencia a Dios, con el reconocimiento de que Él es la fuente de toda verdad y que nuestras acciones deben estar alineadas con su propósito. El conocimiento ofrecido por la serpiente, por otro lado, estaba desconectado de Dios. Era un conocimiento que desafiaba el orden divino, un conocimiento que llevó a la desobediencia y a la caída. Por eso debemos tener cuidado con la curiosidad desenfrenada. Hay momentos en que el deseo de saber más, de explorar lo desconocido, puede llevarnos por un camino peligroso, un camino que nos aleja de la voluntad de Dios. La curiosidad por sí misma no es mala. Al fin y al cabo, nos fue dada por Dios para impulsarnos a buscar, a crecer, a descubrir el mundo. Pero cuando esa curiosidad nos lleva a cuestionar los mandamientos de Dios o a buscar algo que Él claramente nos instruyó evitar, es ahí donde nos encontramos en terreno peligroso. La serpiente, por lo tanto, puede sí ser vista como un símbolo de conocimiento, pero de un tipo de conocimiento que se llevó hacia el mal, hacia la rebeldía contra Dios. Este conocimiento trajo consecuencias terribles, trajo el dolor, el trabajo arduo, la separación del Edén, la introducción del pecado en el mundo. Y aquí entra la necesidad de la redención. Jesús vino a restaurar lo que se había perdido. Él vino a reconectarnos con Dios para traernos de vuelta a la sabiduría divina. En Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios declara a la serpiente: «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Este versículo es una profecía acerca de Jesús, el Mesías, que vendría para aplastar la cabeza de la serpiente, es decir, para derrotar el poder del mal, para vencer la desobediencia y el pecado que entraron al mundo por medio de la tentación de la serpiente. Jesús pisó la cabeza de la serpiente porque Él es la verdadera fuente de sabiduría y redención. Él vino a corregir lo que había sido distorsionado, a transformar el conocimiento desviado en un camino de sabiduría que conduce a la vida. Mientras que la serpiente ofreció un tipo de conocimiento que llevó a la caída, Jesús nos ofrece un tipo de sabiduría que lleva a la elevación. Él nos muestra que el verdadero conocimiento siempre debe estar alineado con la voluntad de Dios. No se trata solo de saber más, sino de saber cómo vivir de manera que nuestras elecciones honren a Dios y contribuyan al bienestar del prójimo. Cuando nos rendimos a la voluntad divina, estamos eligiendo un camino de vida, de paz y de verdadera sabiduría, que no es la que el mundo ofrece, sino la que solo se puede encontrar en Dios. Por lo tanto, no confundamos el conocimiento que nos fue ofrecido por la serpiente con la verdadera sabiduría. La serpiente nos enseñó sobre el bien y el mal, pero no nos dio el discernimiento para lidiar con ello. Jesús, por otro lado, es la personificación de la sabiduría divina, la luz que nos guía de regreso al camino correcto, que nos enseña cómo vivir de acuerdo con los propósitos de Dios. Y solo pisando la cabeza de la serpiente, es decir, venciendo el orgullo, la rebelión y el deseo de desafiar la voluntad de Dios, podemos encontrar la verdadera libertad
y la verdadera sabiduría. La jornada del ser humano está marcada por la búsqueda del conocimiento, pero el verdadero crecimiento ocurre cuando transformamos ese conocimiento en sabiduría, cuando elegimos vivir de acuerdo con la luz divina y no según las tinieblas de la curiosidad desenfrenada. Que podamos aprender de esta historia y buscar siempre la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que nos guía más cerca de Dios y que nos enseña a vivir de manera plena y significativa. Bueno, si has llegado hasta aquí, me gustaría dejarte un versículo para tu meditación que se encuentra en Proverbios capítulo 3, versículo 5, que dice: Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ahora que hemos llegado hasta aquí, quiero invitarte a cerrar los ojos y orar con nosotros, en agradecimiento a Dios, para que Él pueda darnos sabiduría y entendimiento. Oración. Señor Dios, Padre de amor y misericordia, nos ponemos delante de ti en este momento con nuestros corazones abiertos y sedientos de tu presencia. Venimos a buscar tu luz, tu orientación y tu amor incondicional. Venimos a pedirte que nos guíes por el camino de la sabiduría, que no se encuentra en el conocimiento mundano, sino en la intimidad contigo, en la reverencia a tu nombre y en la obediencia a tus enseñanzas. Amado Padre, queremos agradecerte por el plan perfecto que preparaste para nosotros, incluso cuando caímos y nos alejamos de ti. Gracias por Jesús, quien vino al mundo a pisar la cabeza de la serpiente y ofrecernos la redención. Gracias por la oportunidad de acercarnos a ti, de empezar de nuevo, de dejar atrás el peso del pecado y abrazar la vida plena que nos prometiste. Ayúdanos, Señor, a reconocer que el verdadero conocimiento solo tiene sentido cuando está guiado por tu sabiduría. Que no busquemos solo acumular información o ceder a la curiosidad que nos aleja de ti, sino que tengamos discernimiento para usar lo que sabemos para el bien, para tu gloria y para edificar al prójimo. Que nuestra curiosidad sea siempre un camino para conocerte mejor y para crecer en gracia y verdad. Padre, reconocemos que muchas veces nos desviamos de tu camino. Reconocemos que somos débiles y fallamos. Por eso, pedimos que tu Espíritu Santo nos fortalezca, que nos dé el valor para enfrentar las tentaciones y la sabiduría para elegir el camino correcto, incluso cuando parezca difícil. Que podamos aprender de la historia de Adán y Eva, del error de la desobediencia, y que podamos elegir la vida que proviene de estar en obediencia a ti. Señor, también queremos pedirte por todos aquellos que aún no te conocen, que aún están buscando respuestas, que están perdidos en el laberinto del conocimiento humano sin tu luz para guiarlos. Que podamos ser instrumentos en tus manos, llevando tu palabra, tu amor y tu verdad a aquellos que más lo necesitan, que cada palabra nuestra, cada gesto, cada acción refleje tu presencia en nosotros, que el Señor nos enseñe a vivir como vivió Jesús, en humildad, en compasión y en total dependencia del Padre, que podamos entender que el verdadero poder no está en acumular conocimiento, sino en entregar nuestras vidas a tu voluntad. Danos la fuerza para pisar la cabeza de la serpiente en nuestras propias vidas, para vencer las tentaciones y para elegir tu camino, incluso cuando parezca estrecho y desafiante. Hoy entregamos todo lo que somos en tus manos. Te pedimos que guíes nuestros pasos, que ilumines nuestro camino, que nos mantengas cerca de ti. Que tu amor nos transforme, que tu sabiduría nos guíe y que tu paz nos acompañe todos los días de nuestras vidas. Y que podamos ser luz en este mundo, difundiendo tu verdad y tu amor a todos aquellos que crucen nuestro camino. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén.
Si este mensaje tocó tu corazón, si sentiste que Dios habló contigo hoy, te invito a suscribirte a nuestro canal. Juntos podemos continuar este viaje de fe, de conocimiento y de crecimiento espiritual. Dale me gusta a este video, compártelo con tus amigos y familiares y ayuda a difundir este mensaje de esperanza y transformación. Que Dios te bendiga a ti y a tu hogar. Hasta la próxima, y que podamos seguir caminando lado a lado, creciendo en sabiduría y amor.